Hola, soy Alejandro y hoy vamos a ver la serie 3 de pantallas interactivas de Optoma, donde vamos a ver en principio las características de hardware que tienen estas pantallas, donde lo más importante es que tenemos 3 GB de RAM y 16 de ROM, el ROM sería el almacenamiento interno. Vamos a ver que el panel de estas pantallas es un panel 4K, por lo tanto cualquier equipo que enchufemos externamente lo vamos a ver en 4K, pero en este caso el sistema Android que lleva interno se ejecuta en 1080p. Tenemos 3 milímetros de radio de reconocimiento para escritura y tenemos hasta 20 puntos simultáneos sobre la pantalla. Tenemos una serie de protecciones oculares donde vamos a tener algunas como el tipo flicker free y la luz azul, el low blue light que se llama, certificado por TÜV. También vamos a tener que tenemos modo dual app, ciertas aplicaciones que pueden ser externas de otros programadores o aplicaciones internas, las cuales son las que tenemos en este lado, donde las más importantes son el TeamShare, que es nuestra aplicación de pizarra, el Optoma File Manager, que es una aplicación para controlar los ficheros y los datos que tenemos en la propia pantalla, tanto en el almacenamiento interno como en el almacenamiento externo que podamos conectar a sus puertos USB. Tenemos un sistema ProService que se lanzará a partir de septiembre de este año. Sirve para controlar tanto pantallas de Optoma como proyectores y pantallas LED, cual nos va a servir para gestionar a través de una red todos estos equipos y poder monitorizarlos. Y luego tenemos nuestra aplicación de Tapcast, que es común a nuestras pantallas serie 3 y serie 5, como a ciertos proyectores y algunas de las pantallas LED que tenemos disponibles, como por ejemplo la Quad de 163 pulgadas. En esta pantalla vamos a ver también las conexiones, que en el caso de la serie 3 están en este lateral, donde tenemos las tres primeras, que serían salida SPDIF para el audio, salida HDMI y salida de línea en mini jack. Tenemos tres USBs para conectarle todo tipo de dongles externos y el dongle Wi-Fi para añadirle Wi-Fi a la propia pantalla. Y luego tendríamos dos entradas de HDMI con puertos touch asociados, que son puertos USB para darle interactividad con los PCs que conectamos a estas entradas, y una entrada de DisplayPort también con su puerto touch asociado. En la parte inferior tendríamos una entrada VGA con su puerto de mini jack asociado para el audio, con un USB touch también asociado a esta entrada por si queremos conectar el ordenador a través de VGA. Tenemos un puerto RS232 para control y luego tenemos una entrada y salida de RJ45 para poder dar internet a esta pantalla y a su vez puentear esa señal de salida si lo queremos para un ordenador, por ejemplo. También en el frontal, como veis, tenemos dos puertos USBs, a uno de ellos es donde tengo enchufado mi stick, y un puerto HDMI con su USB Touch asociado también, más una entrada de mini jack que sería una entrada de micro. Las especificaciones de la serie 3, como veis, las tenemos aquí. Entre los tres tamaños diferentes que tenemos, que es 65, 75 y 86 pulgadas, la única diferencia es el propio tamaño como tal, ya que el resto de especificaciones son exactamente las mismas. Estos datos los tenéis en nuestra página web o a nosotros mismos nos las podéis pedir, por lo tanto quedan aquí reflejadas, pero no me voy a meter mucho en detalle. Y los accesorios que tenemos para esta pantalla son el soporte a pared, el cual trae una pequeña placa para poder integrar un NUC con estas pantallas, un mini PC. Tenemos un USB stick para darle Wi-Fi a la pantalla, el cual iría conectado a uno de estos puertos laterales, y un trolley, que es este que tenemos aquí, para poder llevar la pantalla de una sala a otra sin problema. Este trolley, por supuesto, necesita este anclaje a pared para poder anclar la propia pantalla al trolley. Lo que nos encontramos cuando encendemos la pantalla es lo primero, vamos a ver que aquí estará la hora con la fecha, la podemos sincronizar automáticamente o manual, las aplicaciones de inicio, las cuales podemos cambiar a nuestro gusto, poner las que necesitemos. Estos tres botones que tenemos en la parte inferior, el primero, que son estas tres líneas de aquí, sería para cambiar las diferentes fuentes de entrada que tenemos en la pantalla, o la principal, que es el Android, el propio sistema operativo integrado. Podríamos hacer ajustes de imagen dependiendo de la entrada que tengamos seleccionada
unos ajustes u otros, los ajustes de la propia pantalla, donde dependiendo también de la entrada vamos a poder controlar el apagado automático de esa entrada, la luz de fondo, el filtro de luz azul y el Dynamic Black. Lo siguiente sería la señal, que en este caso para la señal analógica, que sería por el VGA, podríamos controlar la frecuencia, la fase y todo esto. Y por supuesto podemos controlar también el audio, los diferentes efectos de sonido, si una entrada por ejemplo activamos el silencio, la queremos tener muteada, el volumen para cada una de ellas e incluso un pequeño ecualizador de graves y agudos y el propio balance, ¿no? El último botón sería la información, donde tenemos la de la pantalla, es decir, ahora mismo estamos en modo presentación en la fuente de entrada de Android con esta resolución, y aquí donde vemos que tiene la última versión, si hacemos clic vamos a ver que efectivamente tenemos la última versión de firmware, donde nos lo va a reflejar aquí. Vamos a poder ver el número de serie, el regulatory y la actualización del sistema, que en este caso estas pantallas, tanto la serie 3 como la serie 5, vemos que se ejecutan en Android 8.0.0. La versión de la pantalla de firmware, lo que es la propia pantalla, se va actualizando según vamos sacando nuevas versiones, totalmente automático, pero el sistema Android siempre es 8.0. Como os decía, estos son estas tres líneas horizontales de aquí. Esto podemos hacerlo dando clic aquí, este menú lo sacamos dando clic en ellas, deslizando el dedo desde abajo hacia arriba en la parte central, como veis, o bien a través de esta barra de acceso rápido, la cual os enseñaré ahora. En la parte del centro tendríamos los ajustes de la propia pantalla para poder personalizarla, cambiando el fondo de pantalla, como veis, uno de los que tenemos o alguno de los que tenemos predeterminados o el que queramos escoger. Los accesos directo de inicio, estos son los 6 que os comentaba antes, que lo tenemos en la pantalla principal. Podemos escoger, si ya no queremos el HDMI 1, pues bueno, dentro de las aplicaciones que tenemos instaladas podríamos seleccionar cualquiera de ellos y que aparezca en el inicio. Y aquí podríamos cambiar los nombres de las entradas, es decir, si por ejemplo en el HDMI 1 siempre tenemos el PC del aula, por llamarlo de esta forma, siempre conectado aquí, podríamos directamente renombrarlo y que aparezca de esta forma. Lo siguiente serían los ajustes de red, la parte inalámbrica donde tenemos el Wi-Fi activado y conectado, como veis. Podríamos conectarnos a través de WPS, a través de WPS con un PIN que tenga asignado, agregar una nueva red manualmente o bien crear una zona con cobertura activa portátil. Esto es básicamente crear un hotspot en esta pantalla para que la pantalla genere su propia red Wi-Fi y podemos conectar dispositivos a esta pantalla, pues bueno, para hacer envío de señal, para darle Wi-Fi, para lo que necesitemos. Si por ejemplo estas pantallas no las tenemos conectadas a una Wi-Fi local, sino que las tenemos por cable de red puesta, este propio hotspot también nos estaría suministrando internet a los dispositivos conectados a este hotspot, de manera que todo el internet que tengamos conectado a esta pantalla, digamos que lo estamos distribuyendo también a través del hotspot que creamos. Esto nos puede servir en un momento dado si en un cliente no tienen un Wi-Fi abierto para poder hacer presentaciones inalámbricas, pues bueno, podríamos crear este punto y hacerlo a través de esta conexión de la pantalla. Lo siguiente que tendríamos son los ajustes del dispositivo. Si queremos atribuirle una ID, porque tenemos varias y las estamos controlando en remoto, el Samba Service, el almacenamiento interno, donde vamos a poder ver, pues bueno, lo que tenemos disponible, aplicaciones, etcétera, las propias aplicaciones que tenemos instaladas en la pantalla y otras opciones donde vamos a tener que la barra de herramientas lateral, que sería esto, lo tenemos para todos los canales o solo para Android, para que nos desaparezca cuando tengamos, por ejemplo, una entrada HDMI seleccionada, el punto flotante, el sonido táctil, que lo esté haciendo o no, o si le queremos configurar un email. En ajustes de seguridad tendríamos una contraseña, la cual a continuación veréis que es importante tenerla configurada, os explicaré por qué. Y por último, los ajustes del sistema. Pues bueno, fecha, hora, el sistema, el idioma, el teclado, el encendido y apagado. Esto sirve por si queremos poner un programador para que se encienda y se apague automáticamente la pantalla.
y en qué entrada queremos que se encienda y se apague. En este caso está seleccionado Android, pero podríamos poner que se encienda en el HDMI 1. El encendido, cómo queremos que se encienda, si sea por señal de encendido, es decir, cuando detecte que le está entrando señal por el HDMI, que se encienda automáticamente. Si queremos hacer un encendido directo, apagado automático o wake on LAN, que significa que la vamos a poder encender a través de un cable de red mediante un comando, ¿no? Ajustes del CEC, del HDMI CEC, actualización y reseteo de la pantalla, si lo queremos hacer por USB o a través de red, a través del propio internet. En este caso podríamos ponerlo y que sea automático. Y por último, un disclaimer legal, ¿no? Con la política de privacidad y todo esto. Esto, como os decía, es el icono del centro de la pantalla de inicio. Lo siguiente, que serían estos 6 puntos de aquí en 2 filas, serían las diferentes aplicaciones de que disponemos en esta pantalla. Dentro de las aplicaciones propias que tenemos en Octoma, las cuales algunas aparecen en el menú de inicio, salvo que lo hayamos cambiado, tenemos el TeamShare, que es nuestra aplicación de pizarra, la cual al abrirla nos va a permitir seleccionar la plantilla que queremos de fondo, si es solo un color o diferentes opciones, como vemos aquí. Y al crear el documento, lo primero que tenemos es la paleta de color, la cual la podemos desplazar en el icono del centro o bien manteniendo pulsado cualquier punto de la pantalla. Dependiendo de la punta con la que estemos dibujando, si es que lo estamos haciendo con el boli, vamos a ver que es una punta más fina o la punta más gruesa, que sería el marcador. Esto va cambiando la paleta de color. Aquí tendríamos las opciones de los colores que tenemos, si queremos un tema en concreto o ir añadiendo colores según nuestro gusto. Lo siguiente que tendríamos es la herramienta de borrador, la cual podemos escoger el grosor e ir borrando lo que necesitemos. La herramienta de selección, que nos va a permitir seleccionar objetos que hayamos creado dentro de la propia paleta de color, moverlos, redimensionarlos, duplicarlos o incluso girarlos. Y en el siguiente icono tendríamos, las figuras predeterminadas, donde tenemos figuras en 2D, en 3D y una serie de herramientas. En 2D podríamos dibujar un círculo en el centro de la pantalla. En 3D, más de lo mismo, por ejemplo, esta pirámide, que podemos crearla aquí. Y las diferentes herramientas que se han incorporado en la última versión, que serían una regla, la cual podemos mover, estirar o hacer más corta e incluso girar a los grados que necesitemos para después hacer un trazo sobre ella completamente recto. La voy a cerrar para que se vea. Disculpad, aquí. Cerramos. Y por último tendríamos las opciones de guardar, el documento que estamos haciendo. Esto dentro de la paleta de color. En la parte inferior vais a ver que aquí abajo tenemos un más, igual que en aquella parte de la pantalla, que lo que nos va a permitir es añadir diferentes plantillas para crear un documento con varias páginas. Ahora estaríamos en la 1 de 2, ya que lo hemos añadido a la izquierda, pero si nos vamos a la derecha vamos a recuperar lo que tendríamos hecho. En este desplegable vamos a poder abrir un nuevo archivo, crear un nuevo archivo, mejor dicho, abrir un archivo que ya tengamos en la memoria de la pantalla, que queramos seguir editando, guardar este archivo, guardar como, que sería para crear una nueva copia de este archivo en caso de que ya lo hayamos guardado anteriormente. En el siguiente tenemos el botón de importar, que nos va a permitir importar diferentes imágenes para tenerlas en la plantilla del trabajo o incluso documentos en PDF, donde vais a ver que podemos duplicar el archivo, como lo tenemos aquí, trabajar sobre él y sus diferentes páginas. Vamos a poder utilizarlo como si fuese un PDF al uso. Podemos eliminarlo en el segundo icono, o en el tercer icono, que aparece una cámara, lo que podemos hacer es una captura dentro de este PDF. ¿Para qué nos sirve esto? Si por ejemplo necesitamos este icono en nuestro documento, hacemos este recorte y ya tendríamos este icono como un objeto más creado dentro del propio cuadro para poder
ir poniéndolo o hacer lo que necesitemos. Esto, como os decía, dentro de importar. En exportar, lo que vamos a hacer es guardar una copia de este documento, digamos de este espacio de trabajo. La diferencia entre guardar y exportar es que guardar lo grabas en IWB, que es el formato que utilizan las pantallas para archivos editables, como es este caso, archivos de pizarra, y exportar lo que estamos haciendo es convertir este documento a un JPG, un PNG o un PDF, que son, digamos, formatos de documentos no editables. Esa es la diferencia entre exportar y guardar simplemente. Y como veis, podemos exportarlo a la memoria interna o, por ejemplo, a este USB que yo tengo aquí conectado. Lo siguiente serían las opciones de configuración. Si queremos un guardado automático, una protección ocular para la escritura, que si lo activamos, lo que vais a ver es que cuando la persona que está haciendo la ponencia o está explicando, cuando toca la pantalla y escribe, el color de la pantalla baja, perdón, el brillo de la pantalla baja, se atenúa para evitar que a mí me esté dañando, y cuando dejo de estar editando, poco a poco va a ir subiendo para que los asistentes puedan volver a verlo sin ningún problema. Lo siguiente que tendríamos es la actualización del sistema, una vez más, por si queremos actualizarlo, y el gestor de cuentas en la nube, que lo tendríamos aquí. Esto lo voy a explicar después cuando explique el almacenamiento de la pantalla, lo que es el File Manager propio de Octoma. Y en esta interrogación, pues bueno, tendríamos un poco el uso básico de la pantalla, ¿no? Una explicación. En los siguientes iconos, este de aquí, tendríamos las opciones de compartir este documento, o bien enviarlo por email, o bien exportarlo por un código QR, en el cual cualquier persona conectada a la misma Wi-Fi que esta pantalla puede hacer una captura de este icono y todas las páginas que hayamos creado de este documento se descargarían en su móvil o en su tablet en formato JPG. El siguiente icono nos va a permitir cambiar el fondo de pantalla, en este caso un color, por ejemplo, o una plantilla, si por ejemplo queremos poner esta plantilla que nos aparezca aquí, incluso esta de aquí. El siguiente icono sería para borrar, borraríamos al contrario que aquí, que es simplemente seleccionar lo que queremos borrar, aquí borraríamos todo el documento. Tenemos la flecha del histórico, paso atrás, si queremos deshacer el borrado, o paso adelante si queremos hacer de nuevo ese borrado. Estas flechas navegaríamos entre las diferentes páginas que tenemos hechas en la pantalla, ¿vale? De una a otra del documento, y en este más, al igual que el más que tenemos en la parte izquierda, sería para añadir páginas en este documento, en este caso a continuación, ¿no? A la derecha. Esto todo en cuanto a la pizarra. La siguiente aplicación que tendríamos es el Tabcast Pro, que es nuestra aplicación para compartir contenido desde dispositivos externos, de la cual tenemos un vídeo hecho en el que explicamos... Espera, el Tabcast no me ando explicándolo, ¿no? Es que hay un vídeo que lo explica cómo funciona el Tabcast. Yo es que prefiero hacerlo así, la verdad. Yo creo que sí, si no lo grabo mañana. La siguiente aplicación, que sería el Tabcast Pro, tenemos un vídeo que lo explica al detalle. Esta aplicación es nuestra aplicación para emitir y recibir contenido de la pantalla e incluso poder controlarla. Tendríamos el Chromium, que es un navegador web al uso incorporado. Tendríamos el File Manager, que es una aplicación que nos va a permitir, como os comentaba anteriormente, administrar todo lo que tenemos dentro de la pantalla, todos nuestros archivos, tanto en el almacenamiento interno como de los diferentes dispositivos USB que tengamos conectados, como en el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube significa que tenemos nuestra pantalla directamente en el almacenamiento en la nube. Lo que vamos a ver es que nuestra pantalla, tanto la serie 3 como la serie 5, es perfectamente compatible con Dropbox, con Drive y OneDrive, lo cual va a hacer que cualquiera de estas tres plataformas podamos loguearnos con nuestra cuenta y que aparezcan aquí
todos nuestros archivos, que podamos acceder directamente a nuestro Drive desde la pantalla sin necesidad de aplicaciones externas, directamente con nuestra aplicación File Manager. Como veis, aquí se conectaría, nos logaríamos en la cuenta y ya tendríamos acceso a todos nuestros archivos. Lo siguiente que tenemos aquí son las entradas HDMI 1, HDMI 2, simplemente. Y por último, estas dos flechas que aparecen en los laterales serían los ajustes directos. Tendríamos, como en cualquier dispositivo Android, el botón de volver atrás, el icono de la casa, que es, si estamos en cualquier aplicación, venir directamente al inicio, el gestor de las aplicaciones que están en primer o en segundo plano, incluso eliminarlas, estas tres botones de aquí, que sería exactamente este mismo icono de aquí, donde vamos a poder acceder directamente a las entradas, a lo que tenemos seleccionado, el TeamShare, que es nuestra aplicación de pizarra, tendríamos también un icono aquí directo, igual que aquí. El icono para hacer anotaciones, donde lo que nos va a hacer es congelarnos la pantalla, independientemente de lo que tengamos de fondo, si es el Android o cualquiera de las entradas, por ejemplo el HDMI, nos va a congelar la imagen y nos va a permitir hacer cualquier tipo de anotación, o incluso subrayar algo en concreto o marcarlo, eliminarlo o guardar una captura de esta anotación que acabamos de hacer. Tendríamos una lupa por si necesitamos ampliar cualquier parte de la pantalla, que haría exactamente lo mismo, congelar la imagen y ampliarnos la zona que queramos. Y por último, el icono de grabación. Esto nos va a permitir que la pantalla haga una captura en vídeo de todo lo que se esté mostrando en la pantalla en ese momento. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, estamos explicando el File Manager o cualquier otro tipo de lección, digamos, lo estaríamos capturando para después poder editarlo o hacer un visionado de ello.